Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos estén escuchando. Bueno, esta es la última de 5 sesiones consecutivas en vivo impartidas por expertos de la comunidad Paz. Las sesiones serán grabadas y publicadas en línea después del evento. Recibirán un correo electrónico que le informará cuándo las grabaciones estén disponibles. Mi nombre es Carlos Zulate, voy a estar moderando la charla del día de hoy. Algunos tal vez me han escuchado en el capítulo virtual moderando charlas o dando charlas también. Por aquí estamos de nuevo colaborando. Eh, Vamos a pasar aquí unas cuantas diapositivas antes de pasar el control a nuestros presentadores. Bueno, Adrián, si puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, invitarlos a todos, ¿verdad? Este es un evento organizado por Paz. Si no son parte de Paz, los invitamos a que eh, se, se registren en Paz y empiecen a formar parte de esta comunidad de profesionales en SQL Server, la más grande alrededor del mundo. Adrián, siguiente, por favor. Una de nuestras presentadoras del día de hoy es Diana Ureña García, perdón. Esta sesión va a estar presentada por Diana Ureña García y Adrián Miranda. Diana cuenta con 12 años de experiencia y es ingeniera en telemática. Actualmente se desempeña como especialista para datos e inteligencia artificial en Microsoft. Anteriormente trabajó como ingeniera de soporte Premier para la plataforma de aplicaciones de negocios. Diana ha trabajado con Hewlett Packard Enterprise como ingeniera de soporte Premier para Network Automation, para IBM como especialista en distribución de software y Scotiabank en soporte y ayuda regional para cambios en los sistemas. Sí. Adrián es un profesional de datos con más de 15 años de experiencia en mercados financieros, seguros, retail, entre otros. Formó parte del equipo de soporte global en SQL Server para Microsoft y cuenta con amplia experiencia en la definición de arquitectura de bases de datos, soluciones en la nube utilizando Microsoft Azure. Ha participado en la definición de estrategias de alta disponibilidad, desastre y recuperación utilizando Microsoft Azure como plataforma y continuidad de negocios en general. Siguiente, por favor. Y bueno, sin más preámbulos, aquí está Diana y Adrián con la charla de extracción de datos de fuentes heterogéneas con Azure Logics App. Diana y Adrián, adelante, bienvenidos. Muchísimas gracias, Carlos, por la introducción. Te lo agradecemos mucho. Y pues bueno, básicamente el día de hoy vamos a estar conversando un poquito sobre lo que es Logic Apps, toda la gran ventaja que tenemos también con trabajar con todo ese tipo de tecnologías que nos permiten pues integrar múltiples fuentes de datos, múltiples aplicaciones y pues creo que por aquí va a ser bastante útil la charla. También recordarles que si tienen alguna consulta, pues la pueden hacer en cualquier momento. Vamos a tener un espacio para poder contestar algunas de las consultas que ustedes tengan y pues que sea útil para todos. Sin, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Me gustaría, por ejemplo, acá iniciar con un tema de agenda, una agenda que no es que esté en un orden específico, salvo la parte de preguntas y respuestas, que obviamente van a ser al final, pero sí vamos a tocar ciertos aspectos acá interesantes en lo que respecta a lo que es Integration Services, Azure Integration Services, un, un overview de qué es Azure Integration Services, qué podemos hacer con todo ese tipo de soluciones o esta gama de características y aplicaciones y demás que tenemos por acá en la nube y que pueden ser de bastante utilidad para todos ustedes a la hora de integrar pues aplicaciones de negocio. ¿Cuál va a ser la necesidad también de integrar múltiples fuentes de datos? Vamos a ver también casos de uso y una demostración que va a estar a cargo de Diana, donde vamos a estar monitoreando en vivo algunas características de Logic Apps y integrándolas también con Power BI, que es parte también de todas las charlas que estuvimos pues viendo el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una bonita integración de una solución para que a ustedes también les quede bastante claro
y pues que también puedan utilizarlo. Aquellos que no tengan experiencia previa con Logic Apps, yo creo que este sería el webinar inicial donde vamos a estar tocando conceptos, donde vamos a ver cómo crear Logic App conectados también a múltiples fuentes de datos y pues también cómo podemos integrar todo lo que estamos capturando con bases de datos existentes y también poder visualizarlo en tiempo real para poder tener una mejor perspectiva. ¿Ok? Ok, vamos a empezar con el tema de lo que es Azure Integration Services. Acá yo quisiera también iniciar con una aclaración, porque normalmente cuando nosotros vemos Integration Services y estamos quizás acostumbrados a escuchar ese término en SQL Server, nos damos nos damos a la tarea de pensar que quizás estamos hablando de un proceso de integration services como tal, de SQL Server Integration Services, y no es así. El Azure Integration Services va a ser una serie de servicios que permiten que yo pueda integrar múltiples aplicaciones o múltiples fuentes de datos dentro de una misma esfera de negocio, ¿verdad? No estamos hablando específicamente de un SQL Server Integration Services. ¿Ok? Esto simplemente para hacer una aclaración y que no confundamos términos. Una cosa va a ser SQL Server Integration Services y otra va a ser Azure Integration Services. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con este tema que es interesante y nosotros acá vemos una serie de iconos a la derecha donde también vemos en el centro compañías, edificios, ¿verdad? Y tenemos una frase aquí interesante que dice, su negocio depende de todo tipo de aplicaciones. Y hoy en día es así. Quizás si nos devolvemos en el tiempo y pensamos en 10 años hacia atrás, 15 años hacia atrás, los negocios no tenían gran cantidad de aplicaciones. Tenían quizás una o dos aplicaciones, una de ellas que era el core central de la compañía, pero no teníamos interfaz con dispositivos, no teníamos interfaz con IoT, no teníamos interfaces con aplicaciones móviles, era algo un poco mucho más centralizado. Entonces, esto hace que la necesidad de negocio vaya dependiendo cada vez más de múltiples aplicaciones que requieren hablar entre sí. ¿Ok? Entonces, antes también yo tenía que estar utilizando otro tipo de aplicaciones para poder tener ese traslado de datos o esa traducción de datos para poder hablar entre múltiples idiomas. Y les pongo también un caso que a mí me pasó muchísimo tiempo atrás. Cuando trabajamos, por ejemplo, con mainframes, estos mainframes teníamos que tener una interfaz para poder comunicarnos directamente con un sistema Windows o con una base de datos relacional, llámese SQL Server, llámese Oracle, independientemente de la marca. El hacer este tipo de interfaces o comunicación requería de muchísimo esfuerzo y requería también de múltiples aplicaciones que me permitieran el poder tener esa integración. Imagínense entonces, hoy en día, ¿qué pasaría si yo no tuviese la facilidad de poder integrar tanta cantidad de fuentes de datos y tanta cantidad de aplicaciones que proliferan en el mercado? Entonces, vamos nuevamente a lo que nosotros tenemos en esta pantalla y si ustedes pueden observar con detenimiento, vamos a ver que tenemos drones, que tenemos maquinaria industrial, que en este caso pueden ser robots que están creando, no sé, algo propiamente, o están embotellando refrescos, por decirlo de alguna manera. Tenemos aplicaciones de escritorio, tenemos múltiples lugares en donde las compañías tienen datos. Estamos hablando de monitoreo de transporte público, dispositivos que pueden estar conectados en un avión, dispositivos que van a estar recolectando información agrícola y que necesitamos consolidarla en una única fuente de la verdad. ¿Ok? Entonces, de ahí es donde viene la necesidad de poder integrar tal cantidad de aplicaciones y de fuentes de datos. ¿Para qué? Para poder justamente darle valor al negocio, que eso es algo que también tenemos que tener en consideración. Y es, voy a tener múltiples fuentes de datos, pero yo requiero hacer algo con los datos, requiero convertirla en información. ¿Para qué? Para que negocio, en este caso, pueda tomar las mejores decisiones y crear pues nuevas fuentes, ya sea de empleo,
poder mejorar procesos, poder mejorar productos, el poder entregar calidad final a cada uno de nuestros clientes. Entonces, vean que a final de cuentas todo va amarrado y todo tiene sentido para poder ir justamente integrando estas fuentes. ¿Ok? Y quizás aquí me adelanté también un poco en el tiempo, ¿verdad? Y esto pasa cuando nosotros estamos hablando del tema de tecnología, que quizás nos vamos un paso adelante, pero es justamente también lo que quiero recalcar. El valor realmente nosotros lo estamos viendo cuando las aplicaciones finalmente se están integrando entre ellas. Entonces, no estamos hablando únicamente dentro de la organización, sino también estamos hablando cuando podemos conectar nuestras aplicaciones directamente con proveedores, con clientes, con socios de negocios e incluso también cuando estamos utilizando diferentes procesos o sistemas. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense también, digamos, del lado agrícola. Yo soy un productor de fruta, llámese piña, café, banano, etcétera, etcétera, y yo como productor requiero tener la trazabilidad de mi producto y necesito saber este producto que yo estoy cosechando, a cuál supermercado se lo vendí. Y necesito saber también cuál fue el cliente que me compró ese producto. Yo necesitaría entonces tener interfazados múltiples sistemas para poder tener esa trazabilidad de forma completa. ¿Ok? Entonces vean que en este caso no estoy hablando únicamente de lo que yo tengo dentro de mi organización, sino que estoy yendo mucho más allá y estoy entonces interfazando múltiples aplicaciones para poder obtener valor. Y ese valor, a final de cuentas, me va a dar a mí todos los datos necesarios. ¿Para qué? Para poder nuevamente generar nuevos modelos de negocio y mejorar los procesos existentes. Ahora, no todo es color de rosa, ¿verdad? Como normalmente pasa en cualquier tipo de desarrollo de soluciones. Nosotros acá tenemos múltiples escenarios o múltiples, digamos, no lo podemos decir como barreras, pero sí como algo que va a ser un reto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, sí tenemos algunos retos cuando nosotros estamos considerando la integración de aplicaciones. ¿A qué me refiero con esto? Y lo mencioné hace 2 o 3 slides. Las aplicaciones ahora tienen múltiples interfaces, una interfaz móvil, una interfaz web, incluso interfaz en un desktop, ¿verdad? O aplicaciones que ni siquiera tienen una interfaz, ¿verdad? Y necesitamos entonces en este caso, o podemos incluso tener también APIs a los que nosotros necesitamos conectarnos e integrar este tipo de aplicaciones también con múltiples fuentes de datos que incluso también pueden estar en diferentes formatos. Y esto es algo que también tenemos que tomar en consideración. Entonces, cada aplicación ahora va a recolectar pequeños servicios, va a correr en cualquier lugar y puede ser también que esas aplicaciones estén hosteadas en la nube y otras aplicaciones van a estar hosteadas en premisas. Entonces vean que estos son los retos a los que nos enfrentamos hoy en día. Ya no estamos hablando de que antes tenía un mainframe y que tenía que conectarlo con una única base de datos relacional. No, ahora estoy hablando, como les dije también anteriormente, puedo tener múltiples aplicaciones que están recolectando datos de sensores, hablamos de una solución de IoT, y que esta solución de IoT también puede tener algoritmos de Machine Learning para poder obtener un poco más de inteligencia. Hablemos de soluciones de mantenimiento predictivo, por ejemplo. Esto ya le está dando un poco más de complejidad. Una solución de IoT normalmente, digo normalmente porque pueden ser también algunas excepciones, no va a estar almacenando datos en un SQL Server, no va a estar almacenando datos en una base de datos relacional, sino que va a estar almacenando datos, puede ser en un Cosmos DB, en un Azure Data Explorer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean que ya ese es otro tipo de retos. ¿Cómo integro estas fuentes de datos que son heterogéneas, que no son relacionales, con fuentes de datos relacionales? Y acá entonces les pongo también otro ejemplo de qué es lo que yo puedo hacer con ese tipo de soluciones. Y nuevamente traigo acá a acotación
la aplicación de mantenimiento predictivo utilizando IoT e inteligencia artificial. Imagínense ustedes que yo tengo una máquina, ¿verdad? Que está produciendo botellas, ¿verdad? Únicamente botellas, pero tengo 5 fábricas y estas 5 fábricas están pues distribuidas en diferentes lugares del mundo. Una puede estar en Costa Rica, otra puede estar en Nueva York, otra puede estar en Perú, otra puede estar en Colombia, otra puede estar en Moscú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesitaría tener múltiples sensores que estén recolectando presión, temperatura, entre otros, de cada una de las máquinas. Estoy introduciendo también algoritmos de Machine Learning para poder predecir, de acuerdo a los datos que están siendo recolectados, predecir cuándo yo tengo que hacer un mantenimiento. Y ahora, ¿cómo integro la data que estoy recolectando con los algoritmos de Machine Learning con un Dynamics, por ejemplo? ¿Cómo lo integro? Bueno, a partir de esa lógica de negocios y de esos datos que yo estoy capturando, me permite poder integrar directamente con un Dynamics y poder, por ejemplo, generar una orden de trabajo. ¿Por qué? Porque estos algoritmos ya están prediciendo que quizás en 2, 3 meses una máquina puede fallar. ¿Por qué? Porque esos datos están arrojando valor, ¿verdad? Entonces, esta integración me permitiría generar una orden de compra y asignar un técnico que perfectamente pueda ir a revisar la maquinaria y dar mantenimiento preventivo. Y esto ayuda muchísimo a negocio a qué? A evitar que el día de mañana yo tenga un fallo determinado en una máquina y que comience a perder millones de dólares por un fallo que yo perfectamente pude haber evitado. ¿Ok? Simplemente el poder tener esta facilidad de poder integrar múltiples fuentes de datos, múltiples aplicaciones que hablan diferentes idiomas en un solo lugar. ¿Ok? Ok, entonces acá ya entramos un poco más en materia de lo que realmente interesa, que es la parte de integración. Entonces, aquí la idea sería que nosotros estamos conectando aplicaciones en la nube o en premisas a través de APIs, ¿verdad? Los famosos APIs que nosotros hemos conocido todo el tiempo. A través también de qué? De flujos de trabajo. El flujo que les mencioné ahora, que estoy teniendo una alerta y a partir de esa alerta yo estoy generando una acción, bueno, esos son workflows. A través de mensajería, a través de eventos que utilizan la integración adecuada a partir de un patrón y que pues me va a generar una tarea. Entonces, nuevamente, imaginemos entonces el poder que nosotros podemos tener con un API y Logic Apps que me va a permitir entonces disparar un evento a partir de algo pues que está ejecutándose. Y también me viene a la mente un ejemplo y parte también de un caso real que lo hemos vivido también con clientes. Imagínense ustedes también, por ejemplo, una aplicación creada en Logic App que utilice, por ejemplo, el Video Indexer del servicio Video Indexer que tiene Microsoft Azure. Entonces, yo puedo tener un disparador automático que me va a permitir comenzar a capturar video. Y a partir de esa captura de video, yo ya puedo utilizar los servicios cognitivos para poder comenzar a generar valor, a poder entonces definir, bueno, si hay personas famosas dentro de un video, qué están hablando, qué están diciendo, si están mencionando marcas específicas. Todo este tipo de soluciones yo perfectamente las puedo generar o crear utilizando Logic Apps. ¿Okay? Eso es también para que tengamos muy, muy en cuenta hasta dónde puedo llegar, cuál es el poder de integración que yo puedo tener con todas estas herramientas. Ok, acá me gusta mencionar también un poco la parte de los pilares de una transformación digital. ¿Por qué? Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo que está en la parte derecha de su
Perdón, creo que tuvimos ahí un pequeño problema también, un corte momentáneo de audio. Les decía que me gusta mucho mostrar este cuadro. ¿Por qué? Porque habla también un poco de lo que es la integración de plataformas en un ambiente híbrido, ¿verdad? Y vean que eso es información que está en los cuadrantes de Gartner, que habla que para el 2022 el 65% de las grandes compañías van a tener la implementación de una plataforma híbrida. ¿Ok? Entonces, la integración justamente de las aplicaciones y de las múltiples fuentes de datos es definitivamente, un pilar dentro de lo que es la transformación digital. Y recuerden, porque eso también es como una especie de comercial que también me gusta dar. Estamos hablando que hoy en día ya tenemos la revolución industrial 4.0. Estamos hablando de generación masiva de datos desde múltiples fuentes de datos y nosotros tenemos que vivir ya con ello. Tenemos que ser compañías que realmente prediquen el poder hacer uso de múltiples fuentes de datos para poder nuevamente generar valor. Y eso es algo que a mí me gusta mucho que la gente también lo tenga siempre en consideración, que lo tenga muy presente. ¿Por qué? Porque es lo que se está dando. Compañías que no estén dentro de ese rol hoy en día no pueden subsistir. Definitivamente requerimos el poder de cómputo para poder comenzar a analizar múltiples fuentes de datos de manera masiva. Y para eso justamente es que se proveen los servicios de la nube, para poder justamente tener ese poder de cómputo, ese poder de almacenamiento que quizás antes no teníamos. Y eso también es importante que ustedes lo sepan. Eh, Máquinas industriales siempre han existido, siempre, toda la vida. Todas esas máquinas han generado datos, han generado eh, múltiples salidas que desgraciadamente antes no podíamos aprovechar. ¿Por qué? Porque no teníamos el suficiente poder de cómputo, no teníamos el poder suficiente de almacenamiento con el que contamos hoy en día con la nube. Entonces, esto viene a darnos un valor agregado. ¿Ok? Y aquí entramos también un poco más en detalle a lo que es la suite de Azure Integration Services. Entonces, ¿cuál es la idea? De poder conectar las aplicaciones, ¿verdad? Estas aplicaciones de negocio que me permitan acelerar el tiempo de salida en el mercado y que pueda permitir, en este caso, también mejorar la productividad a nivel de negocio. Y recuerden también acá algo que es muy importante y también voy a resumir quizás un poco todo lo que está en el slide que estamos viendo, recordando quizás las viejas metodologías de desarrollo, las formas en que programábamos, los lenguajes de programación que nosotros utilizábamos, que tardaban muchísimo tiempo eh, a la hora del desarrollo y la puesta en producción. ¿Qué pasaba antes? Y eso también lo recuerdo porque me pasó muchas veces, digamos, en toda la experiencia a nivel de mercado que he tenido, y hablamos de esas viejas metodologías de desarrollo en donde iniciamos tomando los requerimientos y sacábamos meses hasta años tomando los requerimientos de una aplicación. ¿Y qué pasaba? Que cuando ya llegaba el proceso de desarrollo de la aplicación, las pruebas, llegamos donde el usuario y le decíamos, señor usuario, necesito que usted me pruebe el módulo X. Y el usuario probablemente diga, ¿cuándo yo pedí eso? Ah, es que eso lo pediste hace un año y medio atrás, hace 2 años atrás, y probablemente ya el mercado llevó a un cambio completo a nivel de procesos de negocio y esos requerimientos ya no eran funcionales. Entonces, eso repercutía justamente en este desarrollo, obligaba a cambios dentro del proyecto, atrasos también a la hora de implementación o entrega a los productos y definitivamente eran estrategias que se volvieron completamente obsoletas. Entonces también con todo ese tipo de mejoras y nuevas adiciones a características, en este caso por ejemplo tenemos en Azure, permite que este desarrollo de soluciones sea muchísimo más rápido y que no requiera tampoco de una expertise tan fuerte para poder utilizar o crear ese tipo de soluciones. Imagínense que, por ejemplo, utilizar Logic Apps perfectamente lo puede hacer alguien que no tenga un skill en programación. Y eso se los digo con toda la sinceridad del mundo. En mi caso, yo dejé de programar hace muchísimos años, pero muchísimos años.
y yo perfectamente puedo venir y crear una solución de Logic Apps. Entonces, ya también alguien que sea muy fuerte en lo que es la creación de código, pues también perfectamente lo puede hacer acá con Logic Apps. Va a tener el mismo, quizás tiene un poco más de skill a nivel de lógica y de integración de procesos que quizás lo pueda tener un DBA, pero al final de cuentas no es ninguna restricción. ¿Ok? Entonces, pues básicamente, como les mencionaba, todo lo que hemos estado hablando ahorita resume mucho lo que tiene esta PPT. Habla también de lo que es la eficiencia en la conexión de aplicaciones cuando estamos hablando de soluciones business to business, ¿verdad? También la facilidad en la hora de conectarme con otras aplicaciones, sean estas software como servicio, también utilizar todo lo que son las características que puede tener en la nube y poder también innovar dentro de lo que son las soluciones y crear nuevas experiencias de cara al usuario, que eso es básicamente lo que yo requiero. Imagínense también todo el proceso a nivel de código que yo podría estar haciendo con la solución que, por ejemplo, les estaba mencionando ahorita del video indexer. A nivel de programación, yo perfectamente lo podría hacer, pero imagínense también la cantidad de código que yo necesitaría para poder crear esa solución, mientras que con Logic App es un simple trigger donde voy a enviar una señal que me va a decir, captúreme el video. Y a partir de esa captura de video, comencemos a hacer algo, utilizando ya los servicios cognitivos de la nube. Entonces, probablemente lo pueda hacer con código. Por supuesto que lo puedo hacer, pero ¿cuánto tiempo me lleva? En este caso, con Logic Apps sería completamente mucho más rápido. ¿Ok? Y aquí ya comenzamos también a un tema del por qué el serverless, ¿verdad? La no necesidad de tener servidores, la necesidad de poder tener una escalabilidad instantánea y poder entonces mejorar todos esos procesos que estamos mencionando ahorita. ¿Ok? ¿Y el por qué? Porque entonces vean ustedes en este caso el siguiente slide que me gustaría mostrarles y es justamente cómo se puede ver una aplicación que es serverless, digamos ya tomando en cuenta todo lo que es la plataforma, qué es realmente lo que yo utilizaría. A nivel de plataforma, contamos, por ejemplo, con un Event Grid, que no voy a entrar quizás en detalles porque sí, ya puedo manejar aquí muchísimas cosas también. Pero aquí vamos a manejar cualquier cantidad o manejar todos los eventos que pueden ejecutarse a nivel de código de lógica. Yo puedo incluso utilizar Event Grid con soluciones de IoT, por ejemplo. Puedo entonces utilizar Logic Apps para poder diseñar flujos de trabajo y orquestar procesos. Eso es algo que es interesantísimo. Ahora también vamos a ver, ahorita les voy a mostrar también un poco el portal para que ustedes vean, digamos, cómo yo puedo empezar a crear soluciones en Logic Apps. Y más adelante, Diana ya va a entrar propiamente con la demostración en vivo de cómo trabajarlo. Pero presten atención justamente a eso, que es el diseño de flujos de trabajo y orquestar procesos. Entonces, aquí es donde yo me conecto a múltiples fuentes de datos y digo, usted va a ser la fuente y el destino puede ser, como les dije ahora, un Dynamics, pueden ser aplicaciones de línea de negocios, pueden ser bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la riqueza de la plataforma y del poder en este caso que nos da lo que es Logic Apps. Y también, pues, las funciones que pueden ejecutar nuestro propio código. Ya la gente que es feliz programando, bueno, utilizando el Azure Functions, pueden ejecutar su propio código y ya eso lo hacen basado en lo que son eventos que nosotros propiamente podamos identificar. Y entonces acá también hablamos de un tema de almacenamiento. Bueno, dentro de todo lo que es esta plataforma, estamos hablando que podemos utilizar bases de datos, podemos tener también un storage account para almacenar datos, tenemos todo un esquema de seguridad. Hablamos de que las aplicaciones serverless también, estamos hablando de IoT como tal, que es un tema que es buenísimo, que está despegando muchísimo también ahora en todo lo que es Latinoamérica. Hablamos también de analytics y propiamente lo que es inteligencia artificial, machine learning, entre otros. A nivel de desarrollo, estamos hablando que podemos tener también todo un proceso de monitoreo, desarrollo local, integración con DevOps, etcétera, etcétera, que permite entonces tener toda una solución integral a las necesidades que nosotros podamos tener. ¿Ok? Entonces, aquí también algo que es importante es que una solución no es solamente acerca del poder de cómputo, realmente no es así. Incluye entonces, como podemos verlo también en el slide,
incluye datos, incluye almacenamiento, incluye seguridad, como se los mencioné ahorita, y algo que también muchos que también a veces nos ponemos una venda, ¿verdad? Y no vemos quizás un poco más allá. Ese tipo de soluciones también hablan de la inteligencia que yo puedo tener fuera de la nube. ¿A qué me refiero con esto? Y nuevamente voy a tomar como escenario una solución de IoT. Una solución de IoT normalmente se va a componer de sensores que están capturando datos y los están enviando a la nube. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo requiero monitorear algún tipo de máquina o incluso transporte que no tiene una conexión directa a Internet o que puede perder la conexión a Internet dependiendo del lugar en donde esté? Aquí estamos hablando de computación más allá de la nube, que normalmente se compone como o se conoce como edge computing. En este caso sería como un intelligent edge, ¿verdad? Estamos hablando de inteligencia mucho más allá que podemos tener directamente en nuestros sensores para que estén ejecutando la información, digamos, de manera local o estén recolectando información de manera local y en el momento adecuado, cuando tengan una conexión a Internet, pues esta data va a estar de vuelta a la nube. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto es lo que también ustedes pueden esperar en este caso de la plataforma de Azure. Y es que en este caso nosotros tenemos aplicaciones que van dentro de este ciclo de vida de administración y que pues también son 100% integrables con todo el tema de desarrollo que nosotros pues ya hemos tenido durante muchísimo tiempo. Y ahí les hablo, digamos, del Visual Studio Code, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ok, aquí ya es básicamente un poco también a nivel de resumen de lo que de lo que hemos estado hablando también. ¿Cuáles son esos escenarios que nosotros hemos tenido también eh, como ejemplos? Bueno, ¿qué podemos tener? Tenemos aplicaciones o integración de aplicaciones a aplicaciones, de negocio a negocio, también de lo que es software as a service. Estamos hablando aquí, por ejemplo, una integración directamente con Salesforce y también soluciones de IoT. En este caso específico hablamos de una integración de dispositivos en cuanto a transporte y que están enviando información directamente a la nube. El tema de IoT o este tipo de integraciones que también nosotros podemos tener hoy en día habla muy bien también de todo el tema de la plataforma. ¿Por qué? Automóviles inteligentes que nosotros estamos viendo cada vez más ya vienen con dispositivos que están enviando cualquier cantidad de información al fabricante. Aquí hablo específicamente de vehículos, por ejemplo, BMW, Mercedes-Benz, que ustedes no tienen idea de la cantidad de dispositivos que puede tener un vehículo. Uno quizás lo ve vehículos pequeños, ve vehículos también un poco más grandes, pero la cantidad de sensores que puede tener un vehículo es impresionante si lo comparamos, por ejemplo, con un avión. Nosotros a veces creemos que los aviones sí, pues en efecto tienen cualquier cantidad de sensores, pero si comparamos el tamaño, la magnitud de un avión con un automóvil, quizás nos sorprenderíamos también de ver la cantidad de sensores y de data que podemos recolectar de un automóvil. Entonces, aquí nuevamente recalco el tema del poder de cómputo, que ahora sí podemos tener directamente en la nube, que quizás antes hubiésemos explotado unos cuantos servidores a nivel de storage. Ok, acá vamos a ir avanzando también en un tema de escenarios y de cualquier cosa que nosotros podemos responder a eventos, ¿verdad? Entonces, algo interesante dentro de lo que es la plataforma de Logic Apps y en sí todo el tema de que nosotros tenemos dentro de lo que es la nube de Microsoft es también un tema de tiempos. Cada cuánto yo puedo estar monitoreando nuevos eventos, ¿verdad? Cada cuánto yo puedo estar buscando y limpiando datos que no son válidos. ¿Para qué? Para pues no tener lo que nosotros normalmente llamamos basura dentro de nuestras aplicaciones. También estamos hablando de procesamiento en tiempo real de datos. Y aquí nuevamente voy a sacar a cotación una solución de IoT. Una solución de IoT, vamos a estar hablando de cientos, de miles, incluso millones de dispositivos que van a estar almacenando datos, en este caso dentro de un Stream Analytics o dentro de un IoT Hub directamente. El Stream Analytics se va a conectar a un IoT Hub y este va a comenzar también a
trasladar los datos a donde nosotros lo necesitemos. Podemos transformar esos datos a lo que es data estructurada. Podemos también tener ese almacenamiento de datos ya posterior en un SQL DB, por ejemplo, dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. O incluso podemos también tener un Power BI conectado directamente a un Stream Analytics para poder hacer ese análisis de datos. Entonces, vean que aquí ya estamos hablando de múltiples procesos que perfectamente los puedo integrar con otros procesos ya existentes también dentro de la nube. Hablamos también entonces de aplicaciones móviles, ya propiamente lo que es el backend. Vemos ahí, por ejemplo, un dispositivo móvil que pues puede tomar incluso también fotografías, va a almacenar los datos directamente en blob storage y a partir de ahí pues ya produce X cantidad de imágenes. Hablamos en este caso también de lo que es captura de imágenes y utilizar toda la parte de servicios cognitivos y demás. Y pues también, para no quedarnos muy atrás, también con el tiempo, con lo que es, perdón, la mensajería utilizando un bot en tiempo real. Muchas veces nosotros también ya hemos visto, incluso dentro de Facebook, muchos bots que ya pues hacen muchas de las labores quizás operativas o administrativas que nosotros antes estábamos acostumbrados a realizar con una persona. Entonces, esto cada vez también va tomando fuerza. Al menos aquí en Costa Rica, algunos bancos también ya lo tienen implementado. Hemos visto también cómo en Latinoamérica hay muchísimo interés por muchas empresas para poder crear servicios de chatbot y poder ir automatizando ciertas tareas. Incluso dentro de las compañías, imagínense ustedes que también podemos llegar a integrar toda la funcionalidad de un chatbot directamente a bases de datos y que yo perfectamente pueda pedir una constancia salarial mediante un chatbot y ese flujo, ese disparador, lo podemos generar para que inmediatamente se procese esta requisición y esta constancia de trabajo me llegue directamente al correo electrónico. Entonces, todo este tipo de integraciones son quizás se pueden realizar de una manera mucho más sencilla con la tecnología que tenemos hoy en día que lo que tardábamos antes quizás en poder realizar este tipo de soluciones. Y en este caso es un caso de uso también de vida real, de lo que es una compañía que se llama Patagonia, que es una compañía global que se dedica a lo que es ropa, básicamente, con un foco en lo que es ropa de invierno y demás. Es una compañía localizada en California. Entonces, esta compañía lo que buscaban era darle también a los clientes la misma experiencia independientemente del lugar donde ellos estuviesen comprando. Si fuese en la tienda, si fuese un canal online, si fuese en alguna otra compañía donde se vendiera, digamos, el producto, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que ellos usaron servicios de integración, en este caso como Logic Apps, para poder automatizar todo el flujo de trabajo, también utilizando todo lo que es el tema de Surplus Computing, que permitiera en este caso pues dar lo mejor sin estarse preocupando en este caso por todo un tema de administración de servidores físicos y todo lo que conlleva pues administrar servidores como tal. ¿Ok? Eso es algo que también se puede buscar en línea, no tienen ningún inconveniente en que ustedes puedan buscar un poco más de información al respecto. Entonces, ¿el por qué el tema de Logic Apps? Bueno, pues Logic Apps permite una automatización muy sencilla de flujos de trabajo y permite lo que es la orquestación de procesos de negocios. Conectores hay miles, pero miles, digamos. Tal vez me estoy yendo un poco exagerado, ¿verdad? Pero sí son cientos de conectores que podemos tener para poder, digamos, integrar múltiples fuentes de datos. Y aquellos conectores que quizás nosotros no veamos dentro de una lista, bueno, pues tenemos APIs que van a permitir esa conexión. Podemos tener conexión HTTP, entre otros que pues básicamente van a permitir no tener un límite en cuanto a conectores se refiere. ¿Ok? Ok, perfecto. Entonces, vamos a entrar en una parte de demostración con Diana para que nosotros veamos en este caso, propiamente cómo podemos crear una solución de este tipo. Carlos, ahí tal vez te voy a pedir ayuda para poder que Diana sea presentadora y que entonces ella pueda compartir su pantalla. Efectivamente, ya vamos a hacer a Diana aquí presentadora. Damos un segundo.
Listo, ya Diana es la presentadora. Adrián, mientras tanto, una pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia o cómo podrías diferenciar Eleven Hub versus Eleven Grid? Realmente tienen vamos a ver, una función similar. Digamos, el IoT Hub, si estamos hablando a nivel de una solución de IoT, yo lo utilizaría por default. Consideraría, digamos, utilizar el Event Grid dependiendo de la necesidad específica que tenga el cliente. Pero soluciones de IoT, por ejemplo, sí utilizaría siempre el IoT Hub. Para otro tipo de soluciones, perfectamente yo podría estar, digamos, utilizando el Event Grid, sí, el Event Grid prácticamente. ¿Y Eleven Hub? Perdón, creo que estaba hablando ahí en mute. Mute. Suele pasar. Sí, permitimos un segundo, porque, digamos, acá incluso es algo que podríamos compartir. Yo creo que ahorita están viendo cuál pantalla, la de Diana, si no me equivoco, ¿verdad? Efectivamente, la pantalla de Diana. Sí. Ok, no importa. Digamos, el Event Hub también nosotros lo podemos utilizar cuando estamos hablando también de información en tiempo real. Y es que aquí justamente va dependiendo mucho de cuál es la aplicación o cuál es el foco de la aplicación que estoy desarrollando. Porque el Event Hub también me permite lo que es la administración en tiempo real de todo lo que es una ingesta de múltiples fuentes de datos. Acá también es algo interesante, digamos, cuando yo estoy hablando de una ingesta masiva de datos o de millones de registros, yo no utilizaría como tal Logic Apps, por ejemplo. Aquí estaría utilizando más bien un Event Hub, un IoT Hub, un Event Grid para poder hacer esa captura de datos. A partir de lo que yo estoy capturando dentro de cada uno de estos hubs, es donde yo utilizaría un Stream Analytics, por ejemplo, para poder pasar esos datos a otra fuente y ahí sí utilizar lo que es Logic Apps para poder generar flujos de trabajo. ¿Ok? Pero cada uno de estos procesos, llámese Event Hub, IoT Hub o el Event Grid, están diseñados en este caso para lo que es la administración de datos o la ingesta de datos en tiempo real. Son servicios expuestos, entonces. Correcto. Ah, ok. Sí, exactamente. Muchas gracias. Esa pregunta más que todo era mía, Adrián. Muchas gracias. Buenísimo. Perfecto. ¿Me pueden escuchar? Muy buenas tardes. Sí. Excelente. Claro. Gracias. Entonces, como mencionó mi compañero Adrián, vamos a proceder con lo que es la demostración y pues basado en todo esto que ha mencionado Adrián de lo que es Logic Apps. Logic Apps es un servicio en la nube que nos ayuda a automatizar, a organizar tareas, procesos empresariales y flujos de trabajo. Entonces, hay un sinfín de conectores y muchas de las para qué nos puede funcionar Logic Apps, de las funcionalidades que tenemos procesamiento y redirección de pedidos de sistemas locales. También tenemos envío de notificación por correo electrónico de cuando se cumpla cierta tarea. Eso lo podemos hacer por medio de lo que es Office 365. También podemos hacer traslados de archivos de SFTP o FTP a un Azure Storage. También podemos, que es lo que vamos a ver en esta demostración, lo que es la supervisión de tweets de un asunto específico, un hashtag específico, para poder analizar el sentimiento e incluso independientemente de cómo está siendo tuiteado este post del idioma, entonces estamos utilizando lo que son servicios cognitivos para hacer una traducción al idioma que queremos y una vez que tenemos traducido este tweet, hacer un análisis del sentimiento. Entonces acá podemos ver, ese es un Logic App realmente sencillo. Si alguno de ustedes ha utilizado lo que es Microsoft Flow es como la versión pequeña de lo que es Logic Apps. Es basado en Logic Apps y pues nos ayuda a automatizar todo el proceso. Entonces, si están familiarizados con lo que es el portal de Azure, ese es por decirlo así, el grupo de recursos en el cual tengo una base de datos de un Azure SQL, tengo mi Logic Apps, tengo
lo que es el servicio de cognitivo para traducción y también tengo lo que es el servicio cognitivo para detectar el sentimiento. Entonces, básicamente eso es lo que se compone la demo y ya una vez que tenemos acá, la idea es que una vez que nosotros recibamos el tweet que se ha posteado, acá yo me tengo que loguear con mi cuenta de Twitter. Entonces puedo definir cuál es el intervalo de que yo quiero estar recibiendo estos tweets y puedo definir la frecuencia. Quiero que sea por hora, quiero que sea por segundo, minuto, por día, por semana, mes. Ustedes pueden definir la frecuencia y el intervalo que ustedes quieran recibir esta información de los que están utilizando Tweet, ya sea para un caso específico de cómo están hablando los clientes de cierta tecnología o cómo están hablando los clientes de mis productos, se está mencionando y podemos hacer un análisis de marketing y ver, aprovechar esta opción de social media para entender y acercarnos un poco más a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, acá lo que estoy haciendo es detectando cuando hago un post con el hashtag Azure, aquí puedo cambiar cualquier tipo de hashtag y una vez que capturo esto, la frecuencia va a ser cada minuto. Quiero que él lo asigne mediante que me haga una traducción, es decir, si está en italiano, si está en francés, lo que sea, quiero que haga una traducción a español. Acá puedo definir los diferentes idiomas que tiene esa parte de los servicios cognitivos referente a lo que es inteligencia artificial. Un segundo. También acá estamos utilizando el otro, pero no puedo desplazarme acá. Regálame un segundo, porque tengo todo el panel. ¿Ustedes están viendo el panel o no? Ok, regálame un segundito, por favor. Listo. Es que el panel no me dejaba ver. Entonces, una vez que ya hacemos la traducción de ese tweet, de ese texto, y hacemos una detección de ese sentimiento, de cómo se encuentran los usuarios, ya sean molestos, estén felices, estén cualquier tipo de sentimiento tristes con respecto a algo. Entonces vamos a obtener toda esa información y vamos a hacer dos posteos, es decir, vamos a incrustar esa información directamente, vamos a insertar esa información directamente en lo que se llama Streaming Dataset. Y eso es una de las nuevas características que nos ofrece Power BI, que es una herramienta para lo que es la reportería en inteligencia de negocios, y el streaming de Dataset lo que nos permite es tener información en tiempo real. Es decir, puedo obtener información en tiempo real de dispositivos, de IoT, de sensores, o también puede ser directamente un API o incluso ya conectándonos directamente a Azure. Ahora les puedo mostrar rápidamente de Power BI cómo ustedes pueden crear. Entonces, acá lo que estoy haciendo es asignando una vez que yo cree mi streaming dataset, estoy asignando a esos campos como si fuera una base de datos, estoy asignando la diferente información que yo estoy capturando de ese tweet. Desde el texto, una vez que está traducido, quiero que también quién fue el que lo posteó, cuántos followers tiene, cuál es la locación y cuál es el sentimiento. Entonces lo vamos a obtener por medio de este score. También podemos hacer un almacenamiento de los datos en frío en una conexión en una base de datos, en este caso de Azure SQL. Entonces, esto vamos a hacerlo acá nuevamente. Creamos una conexión nueva para que ustedes vean que Logic Apps es, como mencionó Adrián, es una herramienta sumamente amigable que nos ayuda a que independientemente seamos programadores o no, podemos optimizar procesos utilizando estos flujos de trabajo. Y acá vamos a crear
Me voy a conectar a los diferentes servidores que yo tengo. Este específico de mi grupo de recursos que les mostré anteriormente. Voy a seleccionar cuál es la base de datos que quiero y voy a postear. Acá. Entonces, voy a crear la conexión. Esto es una demostración pequeña, pero ustedes pueden, hay muchos conectores, incluso si no hay algún conector creado que ustedes requieren para estar capturando cierta información, tenemos lo que son conectores generalizados, como lo que son los APIs, o también tenemos, si es una página web, utilizar lo que es HTTP o HTTPS. Entonces, es cuestión de nada más buscar cuál es el tipo, porque Adrián mencionó que eran miles, pero realmente son más de 80 fuentes más de 80 conectores los que tenemos. Entonces, una vez acá podemos agregar los diferentes parámetros de la base de datos que tenemos. Acá está, es una tabla sencilla, los diferentes campos, y voy a seleccionar qué parámetros quiero. Esto es para la demostración. Entonces, voy a capturar toda la información de Twitter y la vamos a colocar directamente en datos en caliente, sería en mi Streaming Dataset, y datos en frío sería lo que es mi Azure SQL. Bueno, por acá puedo terminar de agregar todas las opciones, pero también me interesa que vayamos a ver lo que es el Streaming Dataset y que corramos esta información. Entonces voy a quitar esto de acá. Rápidamente, ahí es como la forma que ustedes pueden también insertar en su base de datos, y vieron lo rápido que es. Una vez que ya tenemos la tabla creada, entonces nada más insertamos los campos ahí. Entonces voy a borrarlo por acá. Bueno, voy a dejarlo así sencillo. Creo que igual me va a dar algún error en ese paso exactamente, pero no importa. Vamos a salvarlo y vamos a correr lo que es el Logic App una vez que yo haga un posteo. Entonces, vamos a ver. Vamos a tenerlo listo. Regáleme un segundo y una vez que ya lo tenemos, lo corremos. Y el Logic App se va a activar una vez que yo haga un posteo. Entonces lo voy a tuitear y aquí va a correr. Entonces, mientras tanto, podemos ver mi Streaming Dataset y acá podemos ver el Streaming Dataset. Es la base para poder crear el reporte o ya sea el dashboard. En este caso, estamos visualizando desde un dashboard y podemos aprovechar todas las bondades que nos ofrece Power BI para crear nuestras visualizaciones y poder entender la información que estamos capturando. Entonces, aquí podemos ver todos los tweets de todas las regiones del mundo, de todos los continentes. Podemos ver cuáles son los usuarios, cuáles son los que más postean, la cantidad de seguidores que tienen, y acá podemos ver que Tailandia es uno de los que más postea con referente a este tema. Entonces, para ir recapitulando,
Logic Apps nos ayuda a mejorar y optimizar ciertos procesos o flujos de trabajo que necesitamos crear e incluso acá le podemos agregar que nos llegue una notificación si el Logic App falla por algún motivo o alguna notificación en específico que se quiera hacer, entonces acá se puede realizar. Acá también les tenía listo, que esto estoy capturando de sensores de humedad y de temperatura, diferente información que estoy obteniendo en tiempo real en lo que es ese streaming dataset. Entonces, se puede aprovechar toda la diferente suite de productos que ofrece Microsoft e incluso la integración con productos que no son de nosotros y se pueden obtener información referente para que ustedes empiecen a explorar lo que es Logic Apps y los alcances que pueden obtener mediante lo que es la documentación, tutoriales, etcétera. Yo creo que nos queda como un minuto. No sé si tenemos dudas. Yo tengo un montón. No, es broma. Ya le digo, a ver. No, creo que por aquí no hay nuevo. Dice Noel que está chévere la demo de ustedes. Tenemos un minuto y si no tenemos preguntas, damos la sesión por concluida. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Y Kenneth. Y Kenneth. Con gusto. Esa fue como la voz fantasma que se Sí, llegó sí. un poco. Bueno, gracias a todos por asistir a esta sesión. Un placer. Igual aquí queda la información de Adrián y mía si tienen alguna consulta. No, lo que dicen es gracias, Diana, gracias Adrián, muchas gracias, dice Noel, Hanser. Bueno, Adrián, con esto llegamos al final de el primer Paz Marathon español. De verdad, muchas gracias, Adrián y Diana, por acompañarnos. Esperamos en las próximas ediciones poder contar con ustedes. Ya de ahora vamos a comenzar a planear las siguientes sesiones y como siempre, Adrián y Diana, un gusto tenerlos acá. Muy amable, muchísimas gracias. Que tengan una feliz tarde. Sí, igualmente para todos y ahí estamos en contacto.